Gracias, Lluís. La pregunta es si Sánchez ha cambiado poquito a poco ese núcleo duro que le arropa a él en la cúpula del Partido Socialista. Pilar. Pues poquito a poco en un año, porque justo ahora cumple un año del cambio de la crisis de gobierno, que salió Ábalos, salió Carmen Calvo, y la salida de Adriana Lastra es la última figura que le quedaba de ese grupo que le acompañó, a que le empujó y que le animó primero a presentarse a las primarias, que cuenta a su entorno que él no quería presentarse esa segunda vez a las primarias. Le animaron, luego le acompañaron durante la moción de censura, le acompañaron en las 2 elecciones generales y acaban de salir ahora todos. ¿Quiénes quedan? Los que le acompañaron antes de ser secretario general, Antonio Hernando y Óscar López. Yo también, como decía el compañero Casqueiro, que sabe mucho de esto, entiendo que el Comité Federal del PSOE del sábado no va a traer cambios menores, tiene que hacer una renovación desde Moncloa, desde las Cortes y desde el partido, un engranaje que comunique bien la acción política del Gobierno, y eso no se soluciona únicamente con la sustitución de Adriana Lastra. Se habla de los portavoces del Congreso, del portavoz del Congreso, veremos y veremos hasta dónde llega la profundidad. Si hace un año la crisis de Gobierno fue profunda, veremos este sábado el Comité Federal hasta dónde llegan los cambios, pero lo cierto es que el equipo tiene que parte de cero. Sí, fue una decisión personal y política, y como decía ella misma en su día, también contra el Estado español, ¿no? De hecho, se especuló mucho y debatimos mucho en las tertulias en su día que por qué se había fugado si precisamente no tenía esa petición de delito de sedición, delito de rebelión, penas de cárcel, como tenían el resto de los miembros del anterior gobierno. Se marchó por una decisión política, de hecho declarará, como dice Chicote, seguramente por videoconferencia. La pena seguramente también sea menor, aunque declarará ante Llarena, y veremos, porque ella tiene la residencia en Suiza desde el año 2018, veremos si se queda en Suiza o regresa a Cataluña, pero tiene trabajo en Suiza, vive allí, no había vuelto a España y veremos cuando declare los motivos por los que también quiere despejar esta vía judicial, porque a mí me parecen interesantes que los que están huidos de la justicia decidan ahora resolver la vía judicial que dejaron pendientes estando fugados. Pilar. Es una minoría de partidos de extrema derecha los que niegan el cambio climático, pero en este caso es tercer partido en el Congreso y tiene un gobierno con el Partido Popular en Castilla y León, que eso es lo más preocupante, porque cuando se ha hablado de las dejaciones de Mañueco en Castilla y León, cabe preguntarse si no es por la falta de impulso o por lo que dice Vox, que el cambio climático no existe. Hay que recordar que no llamaron a la UME en su momento, que los bomberos, ya no es una crítica periodística, los bomberos, los efectivos, les han reclamado que no han respondido y que han puesto en riesgo sus vidas en algunas ocasiones. Es muy grave que Vox diga que el cambio climático no existe, es una evidencia en todo el mundo. Ayer cogías el observatorio de la NASA y veías la mitad del globo ardiendo directamente. Gran Bretaña hoy ha superado las temperaturas más altas de su historia en un país que no está preparado para el cambio climático. Tenemos Portugal, tenemos Francia, tenemos medio país ardiendo, y nos han dicho los expertos en este programa, por todos los que hemos escuchado, que los incendios son distintos a los que conocíamos antes, por eso se dan tantos simultáneos. Entonces, que un partido político como vos niegue la ciencia y la ciencia empírica, como estamos viendo con todos los efectivos luchando por todo el país, apagando fuegos, bueno, es una indecencia política, y lo único que se puede pedir en este caso es que el Partido Popular, que es quien llega a acuerdos con Vox, le ponga freno a un partido que niega el cambio climático, que pone vidas en riesgo. Chicote. En la misiva que manda la Inspección de Trabajo, del Ministerio de Trabajo a las empresas, se dice exactamente los grados de temperatura y no especifica. Dicen los expertos que a partir de 36 grados un cuerpo no funciona bien expuesto al sol. Pero la misiva es muy clara respecto a las multas y a las sanciones que tiene tener trabajadores en la calle. Los sindicatos llevan pidiendo, los sindicatos es la voz de los trabajadores que trabajan en la calle, llevan pidiendo mucho tiempo que se les cambien los turnos, y los turnos no les habían sido cambiados. El alcalde de Madrid reconoció hace pocos días en una radio, en una entrevista, se le escuchaba hablar con trabajadores de la limpieza y reconocía que no sabía que llevaban uniformes de poliéster, que como todo el mundo sabe funcionan el poliéster como una sauna, que esos trajes no transpiran. Ha hecho falta un muerto para que
primero cambien los trajes, que no sé si a día de hoy, martes, los trabajadores que van a trabajar hoy... Pero esto, Pilar, a ver, en Madrid en julio siempre ha hecho mucho calor, o sea, que ahora se dan cuenta que estos trajes es que es lo que no comprenden. Es que no es por una ola de calor, es que por eso te comentaba, claro, o sea, yo no sé de qué está hecho el traje o cómo va, pero 40 grados en que en el año 2022 los trajes yo aparentemente siempre los he visto parecidos, a la vista. Mati, ahora en 2022 nos damos cuenta... Nos íbamos a Egipto, no hay que irse tan lejos, nos vamos a los pueblos de España y no hay nadie por la calle a las horas de comer. No ves a trabajadores en la calle, está pasando en las ciudades. Te adaptas, claro. Que ves a trabajadores y no puede ser. Y luego aparte, fíjate, nos comentaba el hijo de José Antonio, Miguel Ángel, nos decía, mi padre había buscado por internet los efectos del golpe de calor, es decir, él era consciente. Aparte de todo esto, se quejaba del traje que llevaba y además de todo esto, él llevaba varias botellas de agua, porque sabía que iba a pasar sed. Es decir, que qué necesidad también que el trabajador tenga que proveerse de botellas de agua que debería dárselas la empresa, aparte de unas indicaciones de qué es lo que debe suceder ante un golpe de calor y cuándo hay que dar la voz de alarma. No hay que quedarse en el puesto, porque lo que decíamos antes, vamos al trabajo a ganarnos la vida, pero que no tenemos que dejarnos la vida en el trabajo. Bueno, vamos a conectar... Del CIS que acabamos de conocer, victoria del Partido Popular por primera vez. El PP, con nuevo líder, con Alberto Núñez Feijóo, superaría al Partido Socialista. Gracias, Luis. Primeros datos, intención de voto del barómetro del CIS que acabamos de conocer. Una primera valoración, Pilar. Es importante este CIS porque por primera vez el Partido Popular supera al PSOE desde el año 2018. Eso sí, no incluye el debate del Estado de la Nación, que veremos en el siguiente CIS si efectivamente... No lo incluye. El dato es importantísimo porque es que le adelanta y eso es incontestable, pero veremos si el Estado de la Nación, que lo incluirá el próximo CIS, cambia, porque los estados de ánimo, lo vemos en el CIS, son muy variables. ¿Quién nos iba a decir? Ya sé que me has dicho un titular, Silvia. ¿Quién nos iba a decir hace 5 meses que el Partido Popular, que estaba con Pablo Casado, iba a estar en las condiciones que está ahora, superando al Partido Socialista en el CIS? Pero, como digo, veremos el siguiente, si el debate del Estado de la Nación y el paquete de medidas anticrisis surte algún efecto. Pienso que los socios de gobierno, los dos partidos, llega un momento en el que pescan en un caladero de votos muy similar, que es cuestión de unos puntos que se escore a un lado o a otro. No sé si es eso lo que está sucediendo y si vosotros también lo veis así. Al PSOE ya le había pasado, cuanto más se veía al PSOE como partido de gobierno, más bajaba también Podemos, que fue desplomándose de los 70 y pico diputados, hasta los 30 y pico que tiene ahora, ¿no? Y al Partido Popular parece, según este CIS, que le pasa algo parecido. Es que justo los 4 que pierde Vox son 4 que sube realmente el Partido Popular. Efectivamente, Silvia, según se va colocando como cabeza electoral, Vox se va desplomando. Tiene mucho sentido porque los bloques están absolutamente dibujados ya. Hay que ver también un dato interesante en este CIS, si será la transferencia de voto del Partido Socialista al PP. En el último, creo recordar que era un 7% en el último CIS nacional, y ahí es donde se ganan elecciones. Ahí es donde dicen los expertos que se mueven los bloques, porque si no, se decía desde el principio, ¿no?, que la llegada de Feijóo iba a tener un poco efecto champán. Tiene una imagen de moderación buena, eso siempre lo ha tenido. Que no es como Pablo Casado, que llegaba con con la cartilla vacía, por así decirlo. Feijóo es un varón autonómico con mucho peso del Partido Popular, que en otras ocasiones ya había sonado para ocupar la presidencia del Partido Popular, y que ese efecto rebote del recién llegado que te favorece, pues parece que se está reflejando en las encuestas. Yolanda Díaz, eso sí, se mantiene por delante de Pedro Sánchez, como ya en una serie ya larga del CIS. Sí ha podido pesar mucho la... Joé va a ser la presentadora de ese Benidorm Fest, y Chicote, que no se arranca, pero vamos, porque está todavía leyendo los últimos datos del FIS. Pilar. No, a mí me parece estupendo y soy una buena espectadora. No me animo como Chicote a cantar el Desátame. Sí, Silvia, de verdad, que va a creer la gente que... No, pero tú te has comprometido. Eso te pasa por meterte con mi edad. No. Y yo estaba pensando, y con esos trajes toreros que no tenían mala pinta. Me parecen estupendo, me parece una grandísima iniciativa de Televisión Española que esté liderando el Benidorm Fest en esta edición como lo ha hecho, y de cara al año que viene, y si este año ha ido bien, bueno, pues el año que viene ya por 2. Ya el año que viene lo conseguimos. Es importantísimo, yo creo, además, fomentar la música